Amigas y amigos senadores, parte de la violencia que sufre el país no solamente se va a resolver a través de los medios policíacos. Tenemos que rehacer el tejido social, ya se ha dicho. Creo que el Congreso en este aspecto ha avanzado de una manera muy importante. Hoy presento ante ustedes una iniciativa de una reforma al artículo 115 constitucional. En México, la lucha por los derechos había sido siempre con las armas en la mano. Así pasó para plasmar los derechos fundamentales en la Constitución de 1857. Los derechos sociales contenidos en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917 se reconocieron en el marco de la guerra civil más sangrienta que ha sufrido el país. Hace unos meses, por el contrario, esta legislatura de la que me honro en formar parte logró introducir en el seno de la Carta Magna los derechos humanos en un ambiente de armonía y entendimiento de las fuerzas políticas. En lo que quizás fue el decreto más importante de los numerosos que ha expedido el Congreso en los últimos años, no solo se cambió la denominación pasando de garantías individuales a derechos humanos, sino que se inauguró un universo totalmente nuevo de relaciones entre el pueblo y los poderes que éste constituye para su beneficio. Las implicaciones para la vida política, económica y social de la nación son amplísimas. El saldo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos radica en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales que antes no pasaban de ser meras declaraciones. Este tipo de derechos, antes de la reforma, eran únicamente aspiraciones de justicia, y ahora le hemos dado el poder a la gente de exigir su realización y eficacia. Serán derechos vivientes, no petrificados en la letra de la Constitución, a manera de adorno jurídico de vanguardia. Ya escuchamos en la radio los mensajes del Consejo de la Judicatura Federal anunciando la posibilidad de tomar los derechos humanos de orden social en una realidad. Además de la vía judicial, hoy vengo a proponer otra opción para abatir la desigualdad de nuestro país. Una opción solidaria, una opción que parte de la sociedad. Me refiero al bien común. Por otra parte, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ante los llamados reiterados de reconstruir el tejido social en diversos municipios del país, tengo la convicción de que el bien común es el concepto que permita alcanzar dicho propósito, acabando al mismo tiempo con la exclusión social de manera firme, pues el bien común gira en torno de la dignidad de la persona. La idea del bien común es tan antigua como la sociedad misma. Tanto Platón y Aristóteles elaboraron un concepto alrededor de esta tendencia natural en la humanidad. En su dimensión política, se ha extendido la convicción de que los gobiernos no tienen otra meta que el bien común. El bien común se clarifica y adquiere sentido en la historia, en el seno de cada comunidad, región o nación, y se va formando la idea de cuáles son los medios para que todos por igual no solo tengan derechos, sino que lleven una vida digna. Junto con los derechos humanos provenientes de los tratados internacionales, hemos recibido en el nivel constitucional al bien común. El bien común se deriva de la dignidad de la persona humana, que esta misma legislatura colocó como epicentro del orden jurídico. En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 32 que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Prescribe que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Los derechos económicos, sociales y culturales son de desarrollo progresivo y hasta el máximo de los recursos disponibles en términos del artículo 26 de la misma convención. Hago aquí el planteamiento del bien común como realización de la justicia social en el ámbito municipal con el propósito de erradicar la pobreza. En la exposición de motivos de esta iniciativa menciono la Declaración de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas,
ya que sin ser un tratado o convención, sí encarna un criterio al que se puede recurrir en función del desarrollo progresivo de los derechos sociales. El bien común como forma de democracia participativa por excelencia viene a empoderar a los ciudadanos que tendrán derecho, bajo los esquemas de referéndum, plebiscito o cualquier otra forma de consulta, de pronunciarse con efectos vinculantes para las autoridades sobre los recursos y la progresividad en sus derechos sociales, a efecto que no se posterguen más. Propongo que sea en el municipio donde tenga lugar el pronunciamiento en torno a la eficacia de sus derechos sociales, pues el municipio representa la comunidad más directa en que la persona se relaciona con otros y con sus autoridades. A fin de no dejar a medias la recepción de los derechos humanos en la Constitución, con el mismo ánimo de consenso que aprobamos dicha reforma, vengo a presentar el siguiente proyecto de decreto que adiciona el artículo 115 constitucional, una fracción novena que dispone lo siguiente: los ayuntamientos fomentarán el bien común en el ámbito de sus competencias y por medio de los mecanismos de democracia participativa contemplados en la legislación estatal, para que los habitantes concurran en la toma de decisiones respecto a la forma y progresividad con que se harán efectivos los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en esta Constitución y tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Muchas gracias y espero el apoyo de todas y todos ustedes.